Bueno, pues vamos a hablar de la evolución de los ordenadores, ¿vale? Un poquito de su historia, de cómo han ido cambiando, qué componentes se han ido añadiendo y cómo ha ido, bueno, desde los inicios, ¿no? Un poquito. No es que sea algo muy necesario, muy importante, pero hay que saber un poquito cómo han evolucionado y cómo empezaron, ¿vale? Evidentemente los seres humanos siempre hemos tenido el tema de los cálculos, ¿no? De la matemática, ¿no? O sea, siempre hemos necesitado herramientas porque desde que se vendían cabras y se cambiaban por manzanas, por decir algo, pues se necesitaba pues hacer cálculos, ¿no? Y para comerciar y desde los inicios de la historia, ¿no? La primera, digamos, calculadora que apareció pues fue el ábaco, que supongo que os suena, ¿no? Este es un ábaco, ¿no? Que apareció pues, bueno, en el 3500 a.C., o sea, hace ya muchísimo tiempo, ¿no? La cosa, pues poco a poco ha ido evolucionando, ¿no? Y entonces, cuando todavía no existía la electricidad, entonces apareció lo que se dice, bueno, es el periodo mecánico, ¿no? El periodo mecánico es, digamos, el periodo en el cual todavía no había electricidad, pero ya la humanidad empezó a hacer máquinas capaces de hacer cálculos. La primera, ¿cuál fue? Pues esta, la Pascualina, se llama Pascualina, ¿no? Que la hizo Blaise Pascal en el 1600. Entonces esta máquina permitía hacer sumas y restas. Permitía hacer sumas y restas mediante engranajes, mediante poleas, ¿no? Todo mecánico, ¿no? Sin electricidad. Luego el señor von Leibniz la mejoró en 1971 y ya permitía incluso hacer multiplicaciones, divisiones y raíces cuadradas. Si lo pensáis, es una pasada, ¿no? O sea, el hecho de que mediante engranajes y solamente con cosas mecánicas poder hacer multiplicaciones, restas, divisiones, o sea, es increíble. ¿Vale? En el 822 apareció Carl Babbage, ¿vale? Carl Babbage, en principio, se considera que fue pues, un avanzado a su época, ¿no? Él lo que diseñó máquinas, ¿no? Por ejemplo, la máquina diferencial y la máquina eléctrica, máquinas que no pudo implementar por el hecho de que en su tiempo los materiales o sea, la posibilidad de hacer máquinas era muy limitada, ¿no? O sea, no tenían conocimiento de según qué materiales, no podían hacer según qué mecanismos, no los podía hacer. Pero él las diseñó, luego a posteriori hubo gente que las implementó y realmente funcionaron, ¿vale? Por tanto, fue un poco avanzado a su época, porque diseñó cosas que no pudo implementar, por desgracia, por problemas técnicos, pero que luego a posteriori se ha demostrado que sí que estaban bien diseñadas y que funcionaron. Entonces fue un poquito el que empezó todo, ¿no? 1875 aparece lo que se llaman las fichas perforadas, ¿vale? Todavía estamos hablando de periodo mecánico, ¿eh? Las creó el señor Hermann Hollerith, que supongo que os suena la empresa IBM, ¿no? Pues fue uno de los socios creadores de la empresa IBM. Estas fichas perforadoras, la gracia que tenían es que hasta el momento de que aparecieron las fichas, cuando tú querías hacer algo, tenías que hacerlo de forma manual. O sea, no había posibilidad de decir, bueno, yo hoy voy a hacer esta operación, pues tengo que configurar la máquina de esta manera. Si al día siguiente tenías que hacer otra operación, tenías que volver a configurar la máquina. Si al día siguiente tenías que hacer la operación que habías hecho el día anterior, tenías que volver a configurar la máquina. O sea, siempre tenías que configurar la máquina según la operación que tú querías hacer. En este caso, las fichas perforadas, la gracia que tenían era que eran como una especie ya de configuración predeterminada, ¿no? Entonces tú tenías tus fichas con las configuraciones que necesitabas y no tenías que volver a configurar la máquina, sino que directamente ponías la ficha y con esa ficha la máquina ya se configuraba para hacer según qué operaciones, ¿no? Entonces tenías fichas. ¿Cuál es la idea? Es como si fuese la primera memoria, ¿no? Hasta ese momento no teníamos memoria, teníamos máquinas, pero no teníamos capacidad de guardar nada, ningún dato. Ahora mismo las fichas perforadas fueron, digamos, lo primero considerado, entre comillas, memoria. En el 944, como os decía, las ideas de Babbage, ¿no? El considerado iniciador de la informática, se llevaron a cabo y se creó la máquina Mark I, ¿no? Construida por IBM, ¿vale? Esta máquina pues era una bestialidad, ¿no? 17 metros de longitud, 2 metros de alto, ¿vale? Y no dejaba de ser una calculadora, ¿eh? Es una calculadora con mucha capacidad, una calculadora a la bestia, la primera calculadora
de ese estilo, digamos, ¿no? Y todavía estamos hablando de periodo mecánico, estamos hablando sin electricidad, o sea que funcionaba mediante ruedas dentadas, mediante relés, ruedas dentadas, sin electricidad. Es el Mark I, ¿no? Y era, como veis, pues era enorme. Luego apareció otro que es el Z1, ¿vale? Lo que pasa es que apareció cuando en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en principio lo diseñó un ingeniero alemán, Konrad Zuse, entre el 36 y el 38. En principio se supone que lo construyeron, pero se destruyó, quedó destruida. Entonces tenemos, digamos, noticias de que lo hicieron, de que se creó, pero bueno, no quedaron restos, por tanto quedó ahí un poco vacío el tema, ¿no? Vale, entramos ya en el periodo electrónico, ¿vale? O sea, hasta ahora estábamos hablando del periodo mecánico, no había electricidad, aquí ya aparece la electricidad. Y entonces aquí aparece lo que ya es el primer ordenador. El primer ordenador, que en principio hay un poco de controversia, porque en las mismas fechas un tal McCulloch y Eckert crearon lo que se llama el ENIAC, ¿vale? Y el ENIAC de siempre ha sido considerado el primer ordenador. Lo que pasa es que luego, en paralelo, un tal Atanasov creó también su ordenador propio, ¿no? Que fue el ABC, ¿no? El Atanov Berry Computer. Entonces, claro, prácticamente fueron en las mismas épocas. De hecho, incluso se sabe que entre ellos compartieron información. O sea, en aquellos tiempos tampoco había mucha gente que se dedicase a esto de la informática, ¿no? Entonces, hay conocimiento de que muchas de las ideas de unos las aprovecharon los otros. O sea, que entre ellos en principio se ayudaron. Normalmente se hacía en universidades y eran estudios más, como se diría, como proyectos, ¿no? ¿Qué pasa? Que los del ENIAC lo patentaron antes, mientras que Atanasov no lo patentó. Y entonces quedó en los anales como el primer ordenador patentado electrónico fue el ENIAC. Y bueno, hubo incluso juicios, ¿no? Historias, ¿no? Porque Atanasov decía que no, que él había sido el primero, y McCulloch y Pressler decían que no, que ellos eran los primeros. Bueno, hubo aquí una historia más que nada por el hecho de quedar en la historia como los primeros que hicieron el ordenador, ¿no? Que siempre es una cosa un poco como importante, ¿no? Y bueno, así ha quedado el tema, que al final más o menos fueron ambos, ¿no? que los crearon a la vez. ¿Vale? Este sería el ENIAC y este sería el ABC, ¿vale? Evidentemente eran cacharros muy grandes y no se parecían en nada a lo que consideramos hoy en día un ordenador, ¿vale? Luego apareció el señor John von Neumann, ¿vale? El señor John von Neumann, que sobre todo lo que hizo fue crear una arquitectura, ¿vale? Él diseñó una arquitectura y dijo: los ordenadores tienen que ser de esta manera. O sea, los ordenadores tienen que tener una memoria RAM, tienen que tener un procesador, tienen que tener una unidad aritmética lógica. Bueno, él definió toda una serie de cosas que según él tenía que tener un ordenador. Y al parecer la clavó, ¿vale? La clavó porque a día de hoy los ordenadores que tenemos actualmente funcionando y desde hace un montón de años, todos funcionan con esta arquitectura, ¿vale? O sea, que esto estamos hablando de 1950 aproximadamente. Él diseñó esta arquitectura, la arquitectura von Neumann, que luego estudiaremos más adelante, más en detalle, y bueno, pues marcó un poquito la forma de funcionamiento de los ordenadores que hasta hoy en día todavía se siguen utilizando, con algunas variaciones, con algunos añadidos, ¿no? Pero prácticamente lo mismo. Vale, y en el 50 el señor John McCulloch comenzó ya a fabricar ordenadores que se podían comprar, ¿no? Hasta ahora los ordenadores eran ordenadores que no se vendían, sino que simplemente se utilizaban como proyectos en las universidades. Algunas se utilizaron pues para cosas, para yo que sé, el censo electoral, por ejemplo, de Estados Unidos, cosas de este estilo, ¿no? Pero no podías una empresa no podía comprar un ordenador hasta este momento, ¿no? Entonces, a partir de aquí apareció el UNIVAC 1, que es este de aquí, este ordenador, este pequeño ordenador,
Y aquí ya, este era un ordenador que era comercial, o sea, lo podías comprar. A partir de aquí ya empiezan lo que se llaman las generaciones de ordenadores, ¿no? O sea, ya veréis que hay varias generaciones y en cada generación pues han ido añadiendo componentes claves que han hecho que los ordenadores evolucionaran mucho, ¿vale? La primera generación se caracteriza por las válvulas de vacío, ¿vale? Esto que es aquí, esto de aquí, esto es una válvula de vacío. Entonces, evidentemente los ordenadores eran ordenadores muy grandes, que tenían mucho consumo. Se utilizaban lenguajes de bajo nivel, o sea, se programaba directamente en el lenguaje del ordenador. Era muy complicado, o sea, hacer programas era complicado. Era muy complicado. Y como método de datos, lo que se usaban eran las tarjetas perforadas. Aún no existían discos duros, no existían disquetes, no existían CD-ROMs, ¿no? Lo que existían eran las tarjetas perforadas. No se utilizaban ni teclados prácticamente todavía. Entonces lo que sí existían eran unos tambores magnéticos, que son unas cintas donde se guardaban los datos. ¿Qué aplicaciones tenían sobre todo? Pues campo científico y campo militar, o sea, para investigaciones y para uso militar. Es para que se utilizaban esos tecladores. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos, que es el Univac que hemos visto antes y el IBM 750. Evidentemente eran ordenadores que eran enormes, consumían muchísima energía y generaban muchísimo calor. Y eran carísimos, ¿no? O sea, solamente grandes empresas o naciones se podían permitir tener ordenadores en estos tiempos. Este sería el IBM 705. Primera generación, válvulas de vacío. Segunda generación, aparece el transistor, aparece esto que sitio de aquí. El transistor, digamos que vino a sustituir a las válvulas de vacío. Esto hizo que, bueno, que la potencia fuese mayor, la fiabilidad también, los ordenadores ya empezaron a ser un poco más pequeños, gastaban menos energía, eran más rápidos. Empezaron a aparecer lenguajes de programación, o sea, ya no hacía falta programar directamente en lenguaje máquina, sino que empezaron a aparecer programas, lenguajes tipo Fortran, COBOL, que ya permitían pues que la programación era más fácil, no era tan complicada, ¿eh? Aparecen las memorias, los núcleos de ferrita de memorias, hay cintas magnéticas y tambores magnéticos para guardar datos, aún se siguen utilizando las fichas perforadas y aparecen las primeras terminales, o sea, ya empezamos a aparecer pues terminales donde podíamos ver cosas, pantallitas y esas cosas que hasta ahora no existían. Entonces IBM tiene ya el IBM 7070 y aparece el Univac 1177, ¿vale? Que ya son ordenadores que se podían comprar. Ya no son ya tan grandes, aunque evidentemente todavía de unido. Tercera generación, aparecen los circuitos integrados, ¿vale? O sea, lo que antes teníamos con transistores, con miles de transistores, ahora se agrupan todos en un solo chip, en un solo circuito integrado, ¿vale? Lógicamente, ¿qué conseguimos? Pues lo mismo de antes, ¿no? Ordenadores más pequeños, menos consumo. Aparecen los sistemas operativos, hasta este momento no existían, ¿no? Y empiezan a aparecer sistemas operativos, multiprogramación, tiempo real, o sea, hasta este momento tú cuando querías hacer algo, tú lo enviabas a la máquina y lo dejabas funcionando y al cabo de horas o al cabo del tiempo que fuese necesario recibías una contestación. Ahora ya empezamos a tener ya ordenadores que directamente con los que puedes interactuar, tú enviarles algo y ellos enseguida te contestan. Aparecen los discos magnéticos, que hasta ahora no teníamos, y bueno, ya tenemos lenguajes de alto nivel, empieza a existir la compatibilidad. ¿La compatibilidad qué es? Pues que tú tienes algunos de los componentes que tiene la máquina son compatibles con distintos ordenadores. O sea, tú te podías comprar un disco duro y ponerlos en máquinas distintas. Hasta este momento los ordenadores prácticamente eran hechos a medida. Cada empresa hacía los suyos y ya está. Ahora ya tenemos empresas que hacen componentes para ordenadores. Esos componentes son compatibles entre varios de ellos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el IBM 360 y el DEC PDP-1. Este sería el IBM 360. Ya empiezan a ser, bueno, un poquito más todavía. Bueno, ahí. Cuarta generación. Aparece el microprocesador, ¿vale? Las CPUs, lo que hoy ya tenemos normalmente en cualquier máquina, ¿no? Los procesadores, ¿vale? Aparece el disquete, ya aparecen los microordenadores y ordenadores personales. O sea, hasta ahora los ordenadores eran, ya habéis visto, ¿no? Eran enormes, solo normalmente las tenías en empresas. Ahora ya podías tener tú un ordenador tuyo, o sea, ya podías comprar un ordenador para tenerlo en casa. Evidentemente eran muy caros
y no era muy habitual que la gente los tuviese en casa, pero podías tenerlo. Aparecen los lenguajes de programación, aparece, bueno, supongo que es solo Microsoft, ¿no? Microsoft, Bill Gates, y aparece Intel. Intel empieza a crear sus procesadores, el Intel 4004, ¿vale? Bueno, pues eso, ordenadores que ya sí que se parecen más un poquito a lo que conocemos hoy en día como un ordenador, ¿vale? Ya prácticamente se parecen mucho a lo que tenemos en casa. Y aparece la quinta generación, que la quinta generación es la actual, ¿vale? La quinta generación es la actual. ¿Qué tenemos ahora mismo? Tenemos procesamiento en paralelo, o sea, ahora ya tenemos el tema de los multinúcleos y todo esto. La inteligencia artificial, se ha desarrollado el tema de la inteligencia artificial. Ordenadores que prácticamente pueden pensar como humanos, bueno, entre comillas. Aparece todo el tema del multimedia, aparecen los lenguajes naturales, o sea, ya prácticamente los lenguajes de programación, hay lenguajes de programación que se parecen mucho a los lenguajes con los que nosotros hablamos normalmente, aparecen, bueno. Y estos ordenadores pues son, digamos, los que hoy tenemos en casa, ¿no? Los actuales. Bueno, comentar que esto de las generaciones, veis que hay 5 generaciones, ¿no? Empiezan desde el 46 al 55, que es la primera generación. Según donde miréis, veréis que los años no coinciden, ¿vale? Porque no está, tampoco es una cosa que yo totalmente fija, ¿no? Totalmente estandarizada, porque hay gente que dice, no, no fue en el 83, fue en el 84 o en el 85, bueno, es igual. Son cosas un poco más o menos aproximadas, ¿vale? Lo que sí que está claro que cada generación se ha personalizado con algún tipo de avance, ¿no? En este caso, la primera generación fueron las válvulas de vacío, la segunda generación fueron los transistores, en la tercera generación el tema de circuitos integrados, la cuarta generación los procesadores, las CPUs, y bueno, la quinta generación pues ya es la actual, ¿no? La quinta generación ya pues el procesamiento en paralelo, quizás no hay nada tan en concreto. Hay gente que ya pone la sexta generación, también la aparición de internet y demás, pero claro, esto ya no es más bien, no es algo que sea un ordenador, ¿no? Sino más bien es algo social, ¿no? Que ha aparecido. Pero bueno, ahí está, ya veremos cuándo aparecerá la sexta, si es que aparece o cómo avanzará el tema. Pues esto es lo que os quería contar, esta es la teoría que tenía para hoy. No sé si tenéis alguna duda, tenéis que comentar algo. Veo que ha ido llegando gente. Señores, hay que estar a las 8, ¿eh? 8 y 5 empiezo, no espero a nadie. No sé, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis comentar alguna cosa? Veo que estáis muy callados. Vale. Pues os explico la actividad que tengo para hoy, que ya veréis que es una tontería, es muy sencillo. Vale, es esto. Tenéis aquí toda una serie de conceptos, ¿vale? Pues más o menos lo que hemos ido hablando, disquetes, discos magnéticos, transistores. Se ve pequeño, ¿verdad? Lo hago grande. Perfecto. Pues eso, tenéis toda una serie de conceptos, pues yo qué sé, válvulas de vacío, pues eso fue primera generación, ¿no? Pues ¿qué tenéis que hacer? Pues esto, así de sencillo, ¿vale? Eso es lo que quiero que hagáis, que cojáis todos los conceptos que os he puesto aquí en esta lista y los paséis cada uno a la generación que toque, ¿vale? Acordaros que la era mecánica es la era en la que todavía no existía electricidad, y a partir de aquí ya empiezan todas las generaciones que ya son era electrónica, donde también teníamos electricidad. ¿Vale? Vais cogiendo, vais pasando, y esto es lo que me tenéis que entregar. ¿Vale? Entonces, si un caso, esto lo que voy a hacer es que voy a ocultar esto y ya está.